¿Qué tal, amigos? Seguimos en las clases de física aquí en el internet y ahora vamos a estudiar el ejemplo de su página 19 de su cuadernillo de física 2, que trata sobre: se jala esta caja con una fuerza F1 que no conocemos con cierto ángulo. El ángulo es de 30 grados. Ese jalón es hacia la derecha, es decir, hacia la dirección X positiva. Por otro lado, tenemos una fuerza F2 que es paralela al eje X, es decir, su ángulo es de 180 grados o de 0 grados, lo pueden ver 0 grados desde este punto de vista. Y la pregunta es, si nosotros queremos que la suma de fuerzas sobre la caja sea 0, ¿qué valor debe tener F1 para que se cumpla esta proposición que hemos planteado? Bueno, de entrada, el ejemplo es muy claro porque nos dice que la suma de las fuerzas horizontales debe ser 0. Por lo tanto, fíjense, ¿qué les parece si comenzamos planteando que la suma de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0? Ahí estoy escribiendo matemáticamente lo que el enunciado me está diciendo. Entonces, procedemos calculando las fuerzas en la dirección X, tanto de F1 como de F2. Y para ello ocupamos nuestro diagrama de fuerzas. Observen que F1, si la proyectamos en la dirección X, tiene una componente, que sería Fx de la fuerza 1. Y también tiene una componente en la dirección Y, que sería Fy de la fuerza 1. Entonces, si nuestra suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, a mí nada más me interesa esta parte. Y sabemos que la componente en X de una fuerza está dada por su coseno. Esto sería F1 por el coseno del ángulo, positiva la fuerza porque va hacia allá, menos, fíjense, es menos porque F2 va en sentido negativo. Y como toda F2 tiene componente en X, no tenemos un ángulo, pues le resto toda la F2. Y eso va a ser igual a 0. Muy bien. Bueno, de ahí hay que despejar F1. Este menos por la propiedad matemática, ¿sí? La propiedad matemática de los inversos o de los recíprocos, o la propiedad aditiva. Está restando, la podemos mandar... está restando, la podemos mandar sumando al otro miembro. Esto sería F1 por el coseno del ángulo, va a ser igual a F2. Y despejamos. Recuerden que aquí hay un por, una multiplicación entre F1 y el coseno. Este coseno está multiplicando, entonces lo mandamos con su operación inversa al otro miembro y me quedaría que F1 es igual a F2 sobre el coseno del ángulo. ¿Y qué nos queda? Pues sustituir. Y yo les aseguro que si sustituyen, llegarán. Entonces sería F1 va a ser igual a F2. F2 vale 30 newtons. Sobre el coseno ¿de cuánto? De 30 grados. Y bueno, al hacer esas cuentas, recuerden que su calculadora tiene que estar en modo de grados o degrees. Al hacer estas cuentas, nos queda que F1 va a ser igual a 34.64 newtons. Y con ello llegamos al final de este ejercicio. Noten aquí que el problema radica en haber planteado esta condición desde el inicio. Y todo lo demás se va dando con el uso del álgebra, manejando muy bien las propiedades que me permiten cambiar los términos de un miembro a otro. Hay que seguir estudiando y los veo en el siguiente video.